Buenas tardes a todos. A nombre del Instituto de Especialización para Ejecutivos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. Para comenzar, me voy a permitir compartir la misión del instituto, la cual es formar y desarrollar profesionales en las áreas de conocimiento fiscal, financiero y empresarial a través de posgrados, diplomados, cursos de especialización y otros medios educativos de aplicabilidad inmediata, con el fin de que en su desempeño profesional actúen como agentes de superación y crecimiento en las organizaciones y en la sociedad. Para continuar, en este webinar nos va a acompañar la doctora Rosa Guadalupe Esparza Macías con el tema Una visión disruptiva de los derechos humanos. Voy a permitirme leer un poco de su semblanza, la cual es de su formación académica, es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, maestra en Derecho Público y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene experiencia como docente a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente es docente del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Autora de diversos artículos publicados por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, instancias federales y estatales de orden penal y electoral. Es ponente y conferencista en temas de sistema de justicia penal para adolescentes, equidad de género y violencia contra la mujer, marco constitucional electoral, entre otros. Actualmente es titular de la Unidad de Atención a la Mujer de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León. Sin más preámbulos, los dejo con la doctora Rosa Esparza. Muchas gracias por la gentileza de la presentación, profundamente agradecida con la invitación recibida y especialmente mi reconocimiento y agradecimiento al doctor Salvador Leaños, distinguido rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos, así como agradecida con el maestro Armando Vargas, director del Campus Nuevo León. Agradezco también a la maestra Cristina Itzel Lemus Martínez y al licenciado Alberto Serna Reina por todas las atenciones que han tenido conmigo. A todas y todos quienes me distinguen con el favor y la generosidad de su atención, muchísimas gracias. Hablar de derechos humanos no es algo nuevo, no es disruptivo si lo dejamos en términos generales. Hablamos de derechos humanos desde que existe el ser humano, pero más allá, hablamos de derechos humanos debidamente garantizados desde 1948. Si me permiten, iniciamos con la presentación. Un concepto que ha sido construido, deconstruido, aplaudido, denostado, cuestionado y reconstruido. ¿Pero qué es? ¿Qué significa derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Y sobre todo, ¿por qué hablamos de derechos humanos? Especialmente especialización para ejecutivos. Una institución con una historia increíble de celebrarse. 54 años de historia, que los digo muy fácil, pero se construyen día a día y se construyen de todas y todos. Pero sobre todo un instituto, un espacio académico enfocado en lograr la excelencia en áreas fiscal, financiera y empresarial. Pues justo por eso, porque buscamos constantemente la excelencia y siempre llegar a desde el elemento disruptivo, desde aquello que transforma, desde aquello que edifica, desde aquello que cuestiona y construye. Para quienes me honran con su tiempo y sobre todo con la gentileza de su atención, abro un espacio breve y conciso solamente para dejar en palabras muy sencillas y muy simples los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos elementales que deben reconocerse a todas las personas. Al inicio de esta ponencia, comenté que se encuentran debidamente garantizados desde 1948. Y esto sucede
porque el movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, asamblea de la que nuestro país forma parte. Y me tomo, con la generosidad de su complicidad, la libertad de presentar una especie de fórmula que abarca desde el antecedente lo que son la Declaración Universal de Derechos Humanos, que integra desde cuándo y con qué instrumento están garantizados en una perspectiva internacional. Para entonces realizar una modificación, normatividad de cada país integrante y suscribiente de este convenio, de esta Declaración Universal. En México, estos derechos se encuentran debidamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales, por supuesto, que han sido suscritos por nuestro país y que se encuentran debidamente contextualizados en nuestro marco constitucional. Tratados que además, a la luz del principio de convencionalidad, deben de ser respetados y aplicados en el sistema jurídico mexicano, así como en las leyes que de nuestra Constitución emanan. Evidentemente, son derechos en donde todas, todos y todes tenemos los mismos derechos. Cada uno de estos encuentra un fundamento axiológico, y es cuando podemos, quizá, como lo aprendimos en un modelo holístico, clasificarlos en generaciones. Y entonces encontramos aquellos que se encuentran fundamentados en valores relacionados con la libertad, que son la base de los derechos humanos llamados de primera generación y que abarcan los derechos civiles y políticos. Después, encontramos el valor de la igualdad, que le da pie a los derechos humanos conocidos como de segunda generación y que abarca los derechos económicos, sociales y culturales, para finalmente llegar a aquellos que ahora conocemos como derechos humanos de tercera generación y que se encuentran sustentados en el valor de la solidaridad. Estos que corresponden a grupos de personas o colectividades que comprenden intereses comunes, y entre ellos encontramos el derecho a la paz, el derecho a un desarrollo sostenible, el derecho a un ambiente favorable, el derecho a la vida. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos únicamente en derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen la misma relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Estos derechos se encuentran interrelacionados entre sí, cada uno está vinculado. Al mismo tiempo que son interdependientes, pues no requieren de la presencia de la generalidad para el respeto en su individualidad. Son indivisibles. No podemos de ninguna manera considerarlos de alguna otra forma. Son inalienables, que significa que son pertenecientes al ser humano. Son no discriminatorios. Incluyen también tanto derechos como obligaciones. Y todo esto atendiendo en un principio progresivo de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, garantizando su interrelación, garantizando igualdad y no discriminación, garantizando la participación e inclusión de todas, todos y todes, y todo teniendo como finalidad la transparencia, una debida rendición de cuentas, de tal forma que se impulse la transformación que busca identificar y actividad de una comunidad de agentes de cambio con propuestas innovadoras que contribuyen al surgimiento de un nuevo enfoque en materia de derechos humanos, una red amplia y activa que permita captar nuevas voces, enfoques y modos de hacer que sean visibilizados para inspirar el potencial transformador de las personas. Y es cuando nosotros nos debemos ocupar de encontrar el agente disruptivo,
ese elemento importante, pero que genera un cambio. Ese agente de cambio que nos hace cuestionar y repensar no solamente un tema o dos, sino repensar todo un sistema. En este caso, el día de hoy, les robo una parte de su valioso tiempo para pensar los derechos humanos desde un enfoque disruptivo relacionado con esta convivencia diaria que tenemos con inteligencia artificial. Aquella que hace posible que las máquinas aprendan de la experiencia del hombre, pues es el hombre quien las programa, se ajusten a nuevas aportaciones y realicen tareas que pensábamos solamente los seres humanos podíamos realizar. Convivimos con procesos de inteligencia artificial en nuestro día a día. Lo tenemos al alcance de la mano, en nuestro celular. Lo encontramos desde el momento en que a veces, en ocasiones, en nuestro tiempo libre, nos sentamos a usar la computadora y decidimos jugar ajedrez en contra de la misma. O bien, como ha sido lanzado, automóviles de conducción autónoma. Y hace unos meses, incluso desde el ámbito académico, hablábamos de la llegada de la inteligencia artificial en procesos cognitivos de enseñanza-aprendizaje. La irrupción de lo que hoy a los docentes nos causa duda, nos causa miedo, pero también mucha curiosidad. La llegada del ChatGPT. Y es entonces cuando en una primera aproximación y una temeraria conclusión podríamos afirmar, ¡qué genialidad! ¡Qué bien! Me ayuda en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, hace mi vida académica más fácil. Y lo es. La inteligencia artificial tiene estas ventajas. Tiene una disponibilidad permanente, 24/7, siempre está ahí, es nuestra mejor amiga. Nos ayuda a tomar decisiones rápidas. Nos ayuda a generar una comunicación en gran escala. Emite recomendaciones y permite la automatización de tareas repetitivas. Pero entonces, llega Rosy, llego, novedosa que soy, y sobre este esquema me empiezo a preguntar, ¿esas recomendaciones son pertinentes? ¿Son aproximadas? ¿Son cálculos predictivos? ¿Esas decisiones rápidas son precisas? ¿Las recomendaciones y las decisiones qué fundamento tienen? ¿Están sustentadas en una ley? ¿En un tratado internacional? ¿En un instrumento dogmático? ¿Qué tan actualizada está la información cuando sabemos que en el caso particular del ChatGPT, que tengo como ejemplo en este momento, la última actualización o carga de información que tiene corresponde a septiembre del 2020? ¿Qué pasa con el uso de fuentes? ¿Qué pasa con los derechos de autor? Y no olvidemos el componente ético. Como abogados tenemos una responsabilidad. Como investigadores y como académicos tenemos también el compromiso de la curiosidad y la investigación. Sin duda alguna, la inteligencia artificial nos ayuda a realizar investigaciones rápidas, pues puede analizar grandes cantidades de datos legales y proporcionar análisis prospectivos con una mayor precisión. Sin embargo, nos presenta problemas éticos y legales si quien estuvo a cargo de la carga de información para el proceso de análisis se fundamentó en prejuicios, partió de un prejuicio personal, entonces existe un sesgo evidente. Como abogada, me obliga a cuestionar la responsabilidad legal por errores cometidos por sistemas de inteligencia artificial. Es importante conocer tanto los beneficios como los desafíos de la inteligencia artificial para poderla utilizar de manera eficaz, pero sobre todo ética. Por ejemplo, blockchain. Blockchain y el derecho. Blockchain desde sí mismo, por sí mismo, es disruptivo y está cambiando el panorama legal.
Esta tecnología puede utilizarse para crear contratos legales que se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Estos contratos inteligentes pueden acelerar procesos legales como la transferencia de propiedad. El desafío en el uso de blockchain lo encuentro desde un punto de vista muy personal en el rubro de la privacidad y la protección de datos. El uso de las tecnologías de vigilancia pueden violentar los derechos de privacidad de las personas. Y es entonces cuando estamos frente a un segundo planteamiento: ética y tecnologías disruptivas del derecho. Es importante reflexionar en un contexto de derechos humanos y justicia social cuando se trabaja con tecnologías disruptivas, pues cambian el panorama legal de una manera significativa. Analizar el impacto ético de las tecnologías disruptivas y garantizar que se utilicen de manera justa y equitativa. El objetivo del derecho es servir a la justicia y desde la óptica que hoy nos tiene aquí reunidos, proteger los derechos humanos y el uso responsable y ético de las tecnologías disruptivas es fundamental. Y es entonces cuando sugiero detener nuestro paso acelerado y cuestionarnos si hablamos de inteligencia artificial como personalidad jurídica, y entonces hablar de una responsabilidad de establecer un marco jurídico, ético y principios democráticos. O bien hablamos de inteligencia artificial aliada o enemiga, bajo una óptica de reconocimiento a la responsabilidad penal de la inteligencia artificial y buscar normar el uso de esta para tenerla como aliada y no como enemiga. Y me explico. En el año 2018, el año en que sucede el primer accidente mortal a un ser humano que protagonizó un vehículo autónomo de la empresa Uber en Arizona, cuya pasajera no pudo evitar y que detonó la discusión de quién era el responsable jurídico, la empresa Uber, el dueño del vehículo, la empresa automotriz que lo diseñó o incluso si el auto que era guiado en ese momento por inteligencia artificial debía hacerse responsable. Y en esa discusión permanecieron durante el 2018. Demos un paso más y traigo otro ejemplo a colación, que pareciera una película de terror. Bien nos puede servir. 2019, Hungría. Se comete el primer delito con inteligencia artificial al realizar una simulación de voz de un CEO para solicitar un depósito urgente de 243,000 euros entre una empresa eléctrica y un proveedor que efectivamente se realizó. ¿Dónde está el delito? La simulación de voz del CEO utilizando esta herramienta de inteligencia artificial. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién aprovechó las bondades que la inteligencia artificial ofrece? El diseñador de ese software. Tendríamos que dilucidarlo a la óptica de un esquema de responsabilidades. La inteligencia artificial y su uso o abuso ha sido documentado en otros espacios públicos. Por ejemplo, España, el periódico El País documentó recientemente una agresión cometida en perjuicio de la cantante Rosalía, a quien una persona le resultó divertido crear fotografías explícitas evidentemente falsas, las famosas nudes, y difundirlas en redes sociales. Y esto nos lleva a replantearnos también el tema de violencia de género utilizando medios electrónicos. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el agente perpetrador? ¿Quién es el de la inteligencia? En el mismo rubro tenebroso, poco amable, no sé si con certeza, poco o muy inteligentes, encontramos el caso lamentable de pedófilos que generan contenido de abuso sexual infantil utilizando inteligencia artificial para su comercio ilegal. Caso que ha sido ampliamente documentado por la BBC de Londres.
El uso de la inteligencia artificial va más allá de cuestiones mecánicas, va más allá de encender una computadora. Nos obliga a replantear las cuestiones éticas y jurídicamente cuestionables como las anteriores. Se utiliza también, y eso es de las benevolencias de la inteligencia artificial, en procesos creativos, en donde también se ha registrado uso y abuso, pues nos lleva a cuestionar qué sucede con los derechos de autor. Sobre este rubro, en el tema de procesos creativos, existe una herramienta llamada Sudowrite. Esta aplicación es un asistente de escritura de inteligencia artificial que fue desarrollada en el 2020 por escritores, por lo que es una de las herramientas más destacadas en este ámbito. Su funcionamiento se basa en GPT-3, que es un modelo de texto generativo desarrollado por OpenAI y adquirido por Microsoft en el 2019. Especialmente, esta herramienta se diseñó para que los escritores pudieran lidiar con el famoso bloqueo del escritor. Este sistema de inteligencia artificial utiliza 175 mil millones de fragmentos de oraciones de literatura, ciencia e internet. En este sentido, crea una nueva oración a partir de ellos. Por lo tanto, es ideal para sugerencias de escritura contextual o inspiración creativa. Además, esta aplicación fue diseñada para brindar ciertas funciones experimentales en una historia. Por ejemplo, para describir, para resumir, para hacer giros en la trama, incluso para sugerir lluvia de ideas. Con esta herramienta se tiene el registro del caso de una escritora que tenía 3 días para entregar su obra literaria completa, de la cual le faltaba un porcentaje entre el 20 y el 25%. Pues haciendo uso de esta herramienta, logró entregar su texto literario en tiempo, incluso en el menor tiempo de lo esperado, y solo tenía 3 días. Pero dejemos de hablar de estos casos o de estos ejemplos en otros países y vamos a voltear al nuestro. ¿Qué pasa en México? En México hablamos ya de la ley Olimpia. La mayoría de las entidades federativas ha legislado lo correspondiente para brindar la debida protección jurídica a las mujeres en casos de violencia digital, en casos de que fotografías íntimas sean reproducidas en un acto de molestia de su expareja. Pero ¿qué pasa con la llegada, el uso y el abuso de la inteligencia artificial? Pues ahora nos encontramos con española que mencioné. Nos encontramos a un paso que se abre en donde alguien edita una fotografía por medio de la inteligencia artificial y genera fotografías inexistentes, explícitas, en perjuicio de una mujer víctima de este nuevo fenómeno de violencia, ahora utilizando herramientas de inteligencia artificial. Y es cuando debemos, ¿a quién le atribuyo el delito? ¿Qué hacemos? Podemos seguir con esta disertación y contextualizándonos preguntas y con casos, ejemplos como los que ya hemos hablado. Preguntándonos todos, todas y todes, ¿qué hacemos con esos TikToks que han regresado a la vida personajes extraordinarios, a grandes actores de nuestro cine de oro mexicano, a los que ahora las nuevas generaciones pueden ver y escuchar en esta plataforma con diálogos vigentes, no con diálogos de los que correspondían a las películas de la llamada época de oro del cine mexicano, sino con diálogos un poco más modernos, o bien cantantes que bien sabemos no hablan español, pues los escuchamos cantando grandiosas y extraordinarias canciones en nuestro idioma. Brevemente nos preguntamos qué pasa con los derechos de autor, qué pasa con los derechos de imagen. No está legislado. Hay un primer intento de legislación
El diputado Ignacio Loyola presentó un primer borrador de propuesta de ley para establecer un marco legal para el uso de la inteligencia artificial en México y propone la creación de un consejo. Si me preguntan, y me atrevo a contestar algo que evidentemente no me han preguntado, ¿qué nos falta? Sin duda alguna, es relevante el uso de la inteligencia artificial, es una herramienta que suma en los procesos formativos del ser humano. El mundo avanza, no lo vamos a detener. Y el ser humano aprende, construye, somos curiosos y en esa curiosidad creamos, pero también falta regular el abuso de la inteligencia artificial. El uso de inteligencia artificial como el ChatGPT es benevolente y atractivo, es generoso con los estudiantes, generoso también con los docentes, pero con limitaciones. Pues no ofrece información más allá de septiembre de 2021. No puede acceder a internet, no lee páginas web o documentos PDF. No puede acceder a información que no se encuentre en el ordenador. No acepta más de 1000 palabras por consulta. En desarrollos que son extensos, hablando de un texto extenso, puede llegar a cometer errores. Pero entonces, para solventar estas áreas de oportunidad y frente al ChatGPT, surge una especie de ChatGPT supervitaminado llamado AutoGPT, que es un software de código abierto que utiliza la plataforma de la que hemos hablado como ejemplo, potenciándolo al máximo, y entonces ahora sí presenta oportunidades de acceso a internet, gestiona memoria a corto y largo plazo y accede a plataformas como Twitter, Facebook, Instagram. Y de nuevo me detengo y de nuevo planteo qué sucede con nuestros datos personales que tenemos en estas redes sociales, donde tenemos fotografías, donde tenemos datos, donde tenemos información personal. Es evidente que la inteligencia artificial realiza procesos comparables a la mente humana, pero comete ya en algunos casos algunos cuestionamientos que nos lleva a plantearnos: ¿la utilizo? ¿Hago uso o hago abuso? ¿En qué momento, por ejemplo, en los ejemplos que valga la redundancia de los ejemplos que ya hablamos, llega a ser constitutivo de un delito o en todo caso llega a ser un instrumento del delito? ¿Quién es el responsable? ¿El programador del software? ¿El usuario? ¿El dueño de la licencia? Y si es una conducta antisocial cometida utilizando esta herramienta, pero utilizando una licencia colectiva, ¿quién es el responsable? ¿Por qué es importante que hablemos de inteligencia artificial como un elemento disruptivo? Porque tenemos que buscar la manera de regularlo, de proteger datos personales, proteger derechos de autor, derechos de imagen. Necesitamos políticas internacionales y nacionales, marcos regulatorios para garantizar estas tecnologías emergentes que beneficien a la sociedad en su conjunto. Centrada en el ser humano, al servicio del hombre y no a la inversa. ¿Qué se ha hecho hasta ahorita? Pues bien, en noviembre del 2021, los 193 estados miembros de la Conferencia Nacional de la UNESCO adoptaron la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, siendo el primer instrumento normativo mundial sobre el tema, que no solamente protegerá, sino que también promoverá los derechos humanos y la dignidad humana, y será una brújula, una guía ética y base normativa global que permitirá construir un sólido respeto por el Estado de Derecho en el mundo digital. El uso de la inteligencia artificial no es perverso ni tiene efectos negativos. Ha demostrado su valor al contribuir al frenar el impacto económico de la crisis a través de plataformas digitales, crisis que se nos presentó en el 2020 con motivo de la pandemia.
ayuda a los investigadores a procesar grandes cantidades de datos en la carrera por encontrar una vacuna o un tratamiento a este fenómeno que tuvimos. Ha demostrado su eficacia en la contención de la propagación de virus a través de tecnologías de pruebas, seguimiento y localización. Sin embargo, a medida que las personas damos acceso a los datos personales cuando usamos inteligencia artificial, tenemos que a la par abrir mesas de discusión en temas relacionados con la protección de datos, derechos de autor, uso de imagen, probable comisión de conductas antisociales, probablemente constitutivas de delitos, usos de datos que va por mucho más allá de la necesidad de seguimiento de un virus. La inteligencia artificial no puede ser una zona sin ley. Ya está en nuestras vidas. Lo utilizamos diario en maneras en que algunas veces puede llegar a ser dañino. En conclusión, es evidente, al menos para mí, que existen vacíos legislativos que representan más que un problema, una oportunidad para mejorar. Creo que el primer paso es iniciar con seriedad esta discusión en mesas multidisciplinarias y llegar a un acuerdo sobre qué valores deben consagrarse y las reglas que deben aplicarse. No me resta más que agradecer el favor y la cortesía del tiempo que me han regalado, de la atención con la que me han favorecido y agradecer de nueva cuenta al Instituto de Especialización para Ejecutivos. Muchísimas gracias a todas, todos y todes.